Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, ya estamos al aire con... hoy estamos todos, está Gustavo, está Nico, está Daniel, está Luis y también tenemos un invitado de muy lejos desde nuestro lugar, un invitado que viene desde Ushuaia, Javier Branca, actualmente concejal del Frente de Todos en Ushuaia. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, supongo que hablo con Daniel ahora porque perdí la imagen. O con Marcelo. ¿Con quién Con hablo en este Marcelo, momento? con Con Marcelo. Marcelo, con Marcelo. Con Marcelo, hola Marcelo. Bueno, también saludo a todos. Al resto también. Lo hago también de manera pública a Gustavo, a Nicolás y a Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, está bien. ¿Son todos marplatenses? Todos. Sí, Somos todos todos marplatenses más. y si bien, como bien decía Marcelo, estamos geográficamente lejos de vos, en este momento estás en Ushuaia, pero sí creo que estamos cerca en cuanto a hacer todo lo que podamos para fortalecer al proyecto nacional y popular. ¿Es así? Está bien. Yo no sé si sabían que también soy marplatense. Sí, 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 sabíamos. Ah, de Está bien. origen. Hoy soy más ushuaiense, vivo donde más he vivido en varios lugares donde más he vivido acá en Ushuaia. Así que soy más ushuaiense que marplatense ya. está muy bien. No es que hace 2 meses vivías en Mar del Plata y 2 meses después en Ushuaia, tipo esta gente del macrismo que se pasa de ciudad en ciudad, ¿no? No. Llegué de mochilero en el año, a fines del 95 y viajé varias veces, hasta a dedo siempre, hasta que finalmente me quedé en enero del 99. Me instalé definitivamente y ya no me moví más. Muy bien, Javier. Bueno, la idea en este encuentro es que podamos conocer un poco de la realidad política en Ushuaia, en un momento de una campaña, en un día muy especial, con el atentado político en Corrientes. ¿Cómo estás viviendo este tema? ¿Cómo estás viviendo este proceso de campaña electoral? Mira, casualmente viví en Corrientes 5 años. Mi mamá vive allá, mis hermanos son correntinos. Fui a Corrientes después de 3 años, hace un mes. Después de 3 años estuve en Corrientes. Fui a visitar una fábrica que recicla plástico, hace de todo con plástico, es una cosa increíble. No desecha nada del plástico. Bueno, casualmente son de la Unión Cívica Radical, de Cambiemos, quienes están ahí. Y bueno, esa cosa de la vida, un compañero de la primaria me llevó a recorrer la fábrica. Hoy le decía, me mandó un mensajito porque vio una foto en mi estado de WhatsApp y bueno, le dije que el domingo vayan con tranquilidad al proceso electoral. Y bueno, evidentemente lo que pasó en Corrientes uno espera que sea algo extraordinario, que no sea algo recurrente, que sea un acto aislado. ¿Y cómo se lo vive? Bueno, entendiendo que hay bastante apatía, la pandemia ha hecho mella en todos lados, ¿no? Yo que provengo del cooperativismo, también nos golpeó muy duro en las cooperativas por la imposibilidad de hacer asambleas. Venimos con una dinámica y somos una organización sustentada en las asambleas, en el encuentro, y no nos podíamos encontrar. Esto del Zoom, después de casi 2 años, estoy agarrando un poco la dinámica, pero es bastante dificultoso y para compañeras y compañeros incluso más grandes que yo, ha sido muy difícil y la verdad que no era lo mismo, ¿no? Por Zoom que personalmente.
ahora que nos podemos juntar de nuevo, con algunas limitaciones, pero nos podemos juntar de nuevo, bueno, estamos más contentos. Y bueno, vemos que hay bastante apatía en general, ¿no?, a estas elecciones porque se dan en un contexto particular, ¿no? La crisis que ha generado la pandemia, todavía no podemos salir de esta crisis económica, sumada a la crisis anterior. Así que bueno, como vivo el proceso electoral, con bastante incertidumbre lo vivo. Ok. Javier, nos contabas antes de comenzar, antes de salir al aire, les cuento a la audiencia que detrás de Javier sobre la pared hay una fotografía que le pregunté quién era, porque yo desconocía de esa imagen, y nos contaba Javier que era la foto de su abuelo, que se fue hace poco, y que su abuelo era peronista, y que también tenía cierto temor cuando Javier comenzó, como él dice, por una colectora, a ser parte activa en una función tan importante, en una función dentro del Poder Legislativo, en una función de concejal. ¿Qué crees que hoy, por lo desarrollado, por la realidad que vivimos, por tu rol que tenés como concejal en Ushuaia, ¿qué te diría tu abuelo peronista de lo que estás haciendo, de lo que hiciste y de lo que harás? Bueno, si hay algo que lamento es no poder demostrarle que lo que dije que iba a hacer, lo estoy haciendo, ¿no? Si hay algo que mi abuelo me dejó marcado, era el valor de la palabra, ¿no? Tuvo un padre que aparecía, desaparecía, y que justamente la palabra era algo muy endeble en él, sin valor, y en las antípodas de eso estaba mi abuelo, que la palabra era sagrada, ¿no? Entonces, lo que se decía se hacía, y no había lugar para las cosas a medias. Por lo menos se demostraba con creces que lo que se decía se intentaba hacer y que no se abandonaba. En todo caso se fracasaba en el intento, pero demostrándolo. Y siempre con el sacrificio como bandera, ¿no? Un tipo que la vida era laburar, ¿no? Y que empezó a ser cariñoso, y me lo decían, bueno, mi tío, mi vieja, mi abuela, mi bisabuela, empezó a ser cariñoso con el nieto, ¿no? Conmigo. Bueno, ¿qué me diría mi abuelo? Yo le dije que el sueldo no lo iba a usufructuar, que el sueldo lo iba a dividir, que lo íbamos a cooperativizar. Como cooperativizamos el esfuerzo, íbamos a cooperativizar los resultados. Y con el sueldo, durante la pandemia, durante un año y pico, la obra de la cooperativa, que estuvo sin financiamiento del Estado, una obra pública estuvo sin financiamiento del Estado, la bancamos con los sueldos de acá del Consejo, mío de concejal y del cuerpo de asesores y asesoras. Bueno, me hubiera gustado poder mostrarle eso al viejo, de que lo que dije lo cumplí. Esa hubiese sido la satisfacción más grande, poder mostrarle eso, que cumplí con la palabra. Me emociona. Sí, Daniel, ¿tenés algo para preguntarle? Sí, para continuar un poquito entre tantas palabras, que seguramente y la importancia de la palabra, ¿qué proyectos políticos, desde que estás trabajando ahí en el sur, que estás como concejal, nos podés contar un poquito? Sé que algo estuve leyendo, el tema de la vivienda, que es un gran inconveniente que se sufre, digamos, por no solo la inclemencia del tiempo, sino por las necesidades. Que nos cuentes un poco desde el cooperativismo qué se fue organizando y qué se fue proyectando en ese lugar. Bueno, por un lado, tuvimos la posibilidad de demostrar que se pueden hacer viviendas con mucha menos guita que lo hacen las empresas de la Cámara Fubina de la Construcción, haciendo obra pública, con mucha menos guita y viviendas de mejor calidad, estéticamente muy superiores, de mejor calidad, y con el 100% de los materiales comprados acá, porque las empresas que hacen obra pública en la provincia compran los materiales en el continente a precios muy por debajo de los precios que se utilizan acá. Nosotros compramos el 100% acá porque apostábamos a la mano de obra del comercio local, apostábamos al comercio local que tributa en la ciudad, que tributa en la provincia. Bueno, y demostramos eso, que sin especulación, sin construir con fines lucrativos,
podíamos hacer mejores viviendas y mucho más baratas. Seguimos dando esa pelea, nos cuesta un montón. El Estado, independientemente de quién gobierne, tiene una composición burocrática que en el marco de la obra pública está hecho, elaborado para la Cámara de la Construcción, ¿no? La Cámara de la Construcción, independientemente de quién gobierne, hoy gobierna el Frente de Todos a nivel provincial y en los 3 municipios, la Cámara Foguina de la Construcción sigue imponiendo absolutamente todo, ¿no? Y la pelea la seguimos dando como la damos antes, con bastantes dificultades. Bueno, eso por un lado. Acá después ahí tenemos otra limitación, además de las inclemencias del tiempo. Tenemos una limitación que es topográfica. Acá tengo el canal Beagley a 500 metros y a otro tanto, un poco más, ya empieza la montaña. Entonces es una ciudad muy angosta. De un lado tiene la cordillera, del otro lado el canal Beagley. Al norte tiene cordillera y al sur tiene el Parque Nacional, con lo cual la posibilidad de crecimiento es muy dificultosa. Hay un asentamiento, barrios populares, ¿no? Barrios irregulares, sin servicios, en la ladera de la montaña, que viven de una manera bastante complicada, ¿no? Porque lo que se conocía históricamente como villa, en el norte, en el continente, es dificultoso vivir ahí, pero por lo menos se puede acceder caminando fácilmente. Acá me ha pasado a mí que iba subiendo con 2 garrafas la montaña y que me patinaba en el hielo y se me caía una garrafa y no se me caía 5 metros. Tenía que bajar un montón, ¿no? Caminando a buscar la garrafa. Yo estaba solo, una madre que va con los pibes a la escuela, que llevan chicos a la escuela mojados, con frío. Vivir en los barrios altos es complicado. Ahora se ha firmado, por suerte, después de muchos años, un convenio con Nación, con ENOSA, que es el ente nacional que trabaja con todo lo vinculado al agua y las cloacas, la posibilidad de llevar agua y cloaca a los barrios altos, que afectaría positivamente a 700 familias de los barrios populares, que, bueno, es sumamente importante, ¿no? Gran parte de la ciudad estaría teniendo por fin agua y cloaca después de tantos años. Bueno, después en lo particular hemos trabajado con una ordenanza que después de 33 años le otorga un derecho a los remiseros. Los remiseros y remiseras no eran dueños de sus lugares, compraban el lugar en el mercado negro, a sabiendas del Estado en su conjunto. Estaba instalado en la comunidad que era así, se compraban lugares en el mercado negro, pero era el dueño de las agencias quien disponía la continuidad año a año a través de un contrato. Bueno, hace un año y pico comenzó un piquete en una de las agencias, me involucré con eso y logramos después de un año y pico sacar una ordenanza por unanimidad, costó mucho, un año y pico de trabajo, que le otorgó por primera vez derecho a los remiseros de la ciudad teniendo esa licencia. Y ahora estamos trabajando en la problemática de los perros sueltos, las jaurías de perros en la calle. Supongo que han escuchado en algún momento la problemática de los perros sueltos en la Patagonia, particularmente en Ushuaia. Ayer 3 pitbull atacaron a un chico, lastimaron. Hace unos meses una mujer en Río Grande fue atacada por una jauría, perdió un tímpano y parte de su oreja. Hace 3 años una mujer quedó hospitalizada por también un ataque a una jauría. Y todos los gobiernos municipales en campaña prometen hacer algo contra las jaurías de perros en la ciudad y hasta ahora no se ha logrado nada. Bueno, estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que he logrado que sea uno solo, con el consenso de todos los bloques. Estamos ahí remándola, ¿no? Para lograr los acuerdos, pero hay como una aceptación de que tiene que ser algo de conjunto porque es un problema que ningún gobierno municipal ni ningún signo político ha podido resolver. Entonces la posibilidad de concluir algo de conjunto le daría otra legitimidad. Una cosita antes que... Perdón, Daniel, digo, algo que no pongo en cuestión porque no sea cierto, sino tomo, por supuesto, desde tu experiencia directa
tus palabras, pero no dejan, para mí, no dejan de ser preocupantes. En cuanto vos mencionabas que no hay diferencia entre los gobiernos provinciales que hay en cuanto al apoyo de alguna manera al desarrollo de la producción popular o de las cooperativas. Desde ahí entonces me queda como síntesis que no hay diferencia entre lo que fue la gobernación de Vidal con Axel y con el gobierno del Frente de Todos, digamos. Esto, digo, como No lo mínimo sé. me preocupa. No podría hacer esa comparación porque por suerte no me tocó padecer la Vidal, así que no sé. Lo que sí sé es que en la provincia de Tierra del Fuego la cosa ha sido más o menos siempre igual respecto a la obra pública. Esperamos poder hacer alguna mella, pero ha sido siempre igual hasta ahora, gobierne quien gobierne, ¿no? La Cámara de la Construcción tiene la capacidad de imponerse. Hay compañeros que han sido gobierno con Fabiana Ríos, una gobernadora que terminó dentro del Frente para la Victoria en su último tiempo, que nos decían que no tenían fuerza, no tenían fuerza para imponerle a la Cámara de la Construcción nada, que tuvieron que claudicar siempre, ¿no? Bueno, hoy en día no podría decir que pasa lo mismo, que el gobierno de Melella claudica con la Cámara de la Construcción. Espero que no es así. Todavía, bueno, es un gobierno nuevo, tiene 1 año y medio. El gobierno de 4 votos, también del Frente de Todos, hasta ahora no ha dado ninguna muestra de tener una posición política distinta para con las cooperativas respecto de la Cámara de la Construcción. A la cooperativa no le ha comprado un adoquín, así que, bueno, espero que con el tiempo se pueda ir corrigiendo eso, porque si no también es un panorama bastante sombrío, ¿no? Porque la esperanza que generaba el Frente de Todos, bueno, después no se ha podido sostener, esa esperanza no se ha podido traducir en hechos concretos. Uno igual sigue adentro porque entiende que del otro lado hay algo que sabemos que, bueno, lo hemos padecido durante 4 años, ¿no? Pero estoy en un momento político bastante complejo para transmitir más esperanza. Javier, hay varios que nos queremos hacerte algunas preguntas, pero ayer tuvimos una reunión o una conversación con Gustavo, el apellido, que Juan Silder. Que hablaba... Daniel, ¿me permitís un segundito? Porque Nico recién quería preguntarle algo a Javier. Y... Está bien, no, yo a lo que traía Javier, o sea, con lo que trae Gustavo, que a mí también me resuena bastante, que capaz que no hacerle mella es una cosa, pero una cosa es ponerse enfrente de los constructores o estar aparejado y apañado. ¿Hay una diferencia entre un formato político y otro? ¿O quizás vos no tenés o sea, capaz que vos no tenés la llegada a ver si uno se para desde la vereda enfrente en lucha y quizás el poder es tan fuerte que no se puede mellar, o ves que no puede, o sea, que no hay distinción? O sea, medio puntual, no capaz que en pensar, porque a mí también me resuena eso, como que todo es lo mismo. Y me lleva a pensar, y a lo que capaz que traía tu abuelo, si todo es lo mismo, ¿para qué te va a meter en política? Si no vamos a poder transformar la realidad. Por eso ahí me quedé pensando. Voy a responderte por lo último. Evidentemente no todo es lo mismo, porque como decía antes de empezar el programa, yo me crié con un abuelo y una abuela estatales. En el momento que yo nací, mi abuela trabajaba en Entel, mi mamá trabajaba en Entel, mi tío trabajaba en Entel, mi abuelo trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Para mí las vacaciones era algo común. Había vacaciones, más allá de que mi abuelo las vacaciones trabajara en la casa, arreglando la casa, mejorándola, haciendo una casa cuando nació mi vieja,
que cuando ya nací y tomé conciencia seguía arreglando esa casa, en el terreno, en el fondo, haciendo la casa para mi tío cuando se casó. Digo, había vacaciones, podíamos ir a visitar a sus padres, por ejemplo, ¿no? Después de más grande entendí la importancia de las vacaciones, del aguinaldo, de los francos, bueno, y todo eso mi abuelo lo hizo peronista, de laburar, como decía siempre él, tapado con el recado, y de repente tener todos esos privilegios. Bueno, a él lo hizo peronista. Después le pasaron un montón de cosas en la vida, y él decía, para los trabajadores es siempre lo mismo, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a laburar, gobierne quien gobierne. Pero había un momento que estaba mejor y un momento que estaba peor. Ciertamente, por más que era peronista, lo votó Alfonsín, y se desilusionó con Alfonsín después de un tiempo, ¿no? Yo no creo que sea todo lo mismo. Lo que no hago o lo que no procuro hacer es ser fundamentalista. Y en lo particular, nunca tuve ninguna vinculación con el peronismo hasta el macrismo, ¿no? El macrismo me acercó al peronismo, o por lo menos me generó la intriga de saber qué era el peronismo, y descubrí a Perón. Y cautivarme con Perón, porque ingreso a la política durante el menemismo. Empiezo a emparentarme, empiezo a entender, empiezo a descubrir y a posicionarme durante el menemismo. Y el menemismo era peronismo. Entonces, con el kirchnerismo no me permití creer, no pude ser permeable a nada. Y con el macrismo recapitulé. Y con el macrismo empecé a pensar otras cosas. Y descubrí la figura de Perón. Y hasta me preguntaba por qué siempre esa barrera a tratar de conocer a Perón, ese prejuicio. Bueno, digo, lo que hizo Perón en nuestro país, si me remito a lo que mi abuelo me decía, evidentemente no era lo mismo que lo que había antes. No sé si más o menos respondí lo que Nicolás preguntaba. Sí, creo que sí. Daniel. No, estaba en línea lo de Gustavo y digamos, tomé lo de ayer que hablaban sobre el cooperativismo y cuánto trabajo hizo y se está haciendo gracias a este gobierno nacional y popular, de este dirigente, Gustavo, de apellido alemán, que se está fortaleciendo en esta etapa con sus falencias, pero creciendo, y muy claro porque él atravesó la etapa del macrismo y no pudo ser lo mismo. Entonces, me parece que como cooperativistas, que también lo soy, no puedo dejar de pensar que este tipo de gobierno nos facilita una construcción cooperativa, una economía social, una economía de que, como él decía, esa frase que me encantó, que los vínculos son el territorio, nos vinculamos con el otro para construir una sociedad mejor y no desde el individualismo, desde la meritocracia y desde el discurso del odio, y ahí está la gran diferencia. Si la grieta existe porque hay dos lugares, dos lados, y bueno, creo que el gobierno nacional y popular, con su falencia, que hay que trabajar, no quieren que exista un gobierno popular y nacional que construya, por eso hay que trabajar mucho, pero me parece que hay que puntualizar esa diferencia para que no queden dudas, ¿no? Eso quería confirmar un poco. Entiendo que el gobierno nacional, dentro del gobierno nacional no es todo lo mismo. Para gobernar, inevitablemente hay que construir con otros. Creo que el gobierno nacional no es todo lo mismo. Y el sector del cooperativismo está disputando poder dentro del gobierno nacional. Y lo hace con muchas dificultades. Gustavo, por supuesto, le resulta todo mucho más fácil ahora que durante el macrismo. Nosotros todavía no hemos encontrado eso, pero bueno, no pierdo las esperanzas. No pierdo las esperanzas. Podría decir que al contrario,
tuve muchas y las trato de resguardar como puedo, pese a la práctica. Trato de resguardarlas como puedo. Estoy, en este momento en particular estoy un poco enojado porque estoy un poco desilusionado, ¿no? Pero bueno, seguimos adentro del frente de todos. Luis, Javier, sí. sí, gracias, Marcel. Javier, te quería preguntar, ¿no? Desde tu rol, por supuesto, rol de representante del pueblo de la ciudad de Ushuaia, que sabemos que es una ciudad, bueno, la ciudad más importante de la isla, que como vos bien mencionabas, tiene una cantidad de desigualdades importantes, tiene muchísima migración, ¿no? Mucha gente que desde el continente baja hacia allí y demás. ¿Cómo crees que se presiona para conseguir esas mejoras que vos reclamás? Digo, entiendo que hay un aspecto formal, ¿no? Hay un aspecto formal que son las ordenanzas, el consenso, una serie de cosas, pero digamos, ¿cómo crees que se presiona en la dirección política en la que vos considerás que debería ir la ciudad, la isla, hacia adelante para ser un lugar más justo, con mejor empleo, bueno, con menos concentración de capital? Creo que en esto coincidimos, ¿no? ¿Qué imaginás que debería pasar? Mirá, Ushuaia tiene en su carta orgánica consagrado el presupuesto participativo, que me parece que es lo único que tiene democrático en el sentido estricto, ¿no? En el sentido etimológico. El pueblo diciendo y decidiendo qué es lo más importante que hay que ejecutar en términos de obra pública, ¿no? Si la prioridad es una escalera, si la prioridad es el asfalto, es que la plaza, los carteles en las esquinas, que termine de llegar el ejido urbano a los barrios altos para que los remises y los taxis puedan llegar, que los cubra el seguro. Bueno, el presupuesto participativo no se ejecuta hace muchos años. Y el presupuesto participativo lo que permite es que la gente participe. Entonces, valga la redundancia, entre otras cosas el enojo es porque el gobierno municipal, que es también del Frente de Todos, presentó un proyecto sobre tablas que tuve que enfrentarme, lamentablemente, para instalar una estación de servicio Action, no una YPF, acá solo hay YPFs, iba a ser la primera que no es YPF, una Action en una laguna, la Laguna de los Patos, que es un reservorio de agua que lamentablemente viene siendo abandonado hace muchos años por muchas gestiones anteriores a esta, que se ha llenado de basura, que se ha tirado desde la municipalidad relleno pensando en taparla, y la laguna se corrió porque está vinculada a una reserva natural ecológica de un barrio que está más arriba. La laguna se corrió porque es agua viva. Ahí me tuve que oponer y ¿qué fue lo que permitió que haya construcción popular? Las vecinas y los vecinos. Las vecinas y los vecinos vinieron al recinto, se pararon y dijeron: queremos conservar la Laguna de los Patos, queremos que ese lugar se sanee, no queremos una estación de servicio Action en ese lugar. Bueno, eso creo. Creo que si hay movilización popular, los gobiernos pueden ir hacia donde pretendemos. Bueno, desde ese lugar... ¿me permitís un segundito, Luis? Sí, ¿Puede ser claro. que Sí. vayamos a un separador de música y venimos con tu pregunta? Claro, por supuesto, Marce, metele. Bueno. Si Javier tiene un ratito más, no. ¿Sí? ¿Podemos seguimos contar 5 minutos más con vos? Sí, por Un supuesto. poco de Bien, música para vamos, amenizar entonces. la Marce. charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños.
Continuamos debatiendo utopías y sueños. Bueno, ya estamos nuevamente al aire, seguimos charlando, debatiendo, hablando de qué es lo que está pasando en Ushuaia. A algunos nos queda muy lejos de poder entender lo distinto que es la vida en Ushuaia, ¿no? Y ahí estaban intercambiando ideas entre Gustavo, Luis, Daniel, Nico, Javier, entonces en la pausa. Un poquito, Marcelo, creo que como emergente de lo que estamos compartiendo con el compañero Javier Branca, concejal en Ushuaia, creo que más allá de la lejanía para poder entender qué pasa en Ushuaia, frente a la esperanza de que no vuelva nunca más el neoliberalismo, con la esperanza de la construcción real de un gobierno nacional y popular donde pueda haber oportunidades y posibilidades para todos, escuchar lo que está pasando en lo que nos cuenta Javier, personalmente lo que me genera no es un tema de distancia, sino será a manera inconsciente alguna resistencia a poder aceptar que, por ejemplo, el intendente de Resistencia, digo Javier, no por la veracidad de los hechos, sino por lo que quisiera no escuchar y estoy escuchando, de en poco tiempo la demostración que fundamenta de alguna manera lo que vos decís, que en definitiva sea la camiseta que tenga puesta, en este caso el intendente de Ushuaia, que es parte del Frente de Todos, tenga negocios o desarrolle algunas acciones por beneficio personal y no por un beneficio colectivo. Con lo cual digo, desde ese lugar, Javier, esperando que, y me imagino, Javier, porque te escucho y humanamente me genera empatía escucharte, pero humanamente esa empatía, pero digo, me imagino que en alguien o en algunos debes seguir teniendo algún nivel mínimo de esperanza, un poco lo que decía Nicolás, que puede haber cosas que todavía no suceden por todo lo que implica enfrentarse al poder real. Es decir, me imagino, Javier, que tendrás esperanza, no sé si en el gobernador, en los compañeros militantes, en algunos y algunas que creas que todavía pueden ser favorecedores a desarrollar una realidad diferente en Ushuaia. Me imagino que algo de esperanza en eso debe haber, o cierta posibilidad de confiar en algunos compañeros, compañeras que vos tengas. No, desde luego, desde luego. Confío, creo en la gente, independientemente de su afiliación partidaria. Lo que suele ocurrir es que quienes pelean por la inclusión, pelean por la democratización, más o menos se van juntando en la misma, en el mismo recinto, en el mismo lugar, bajo la misma tutela partidaria. No siempre ocurre, ¿no? Nos encontramos con gente buena, solidaria, en muchos lugares, y con hijos de puta en lugares que no nos gustaría encontrarnos, ¿no? Suele pasar. Pero en cuanto a las consignas, yo sigo dentro del Frente de Todos. Hay una posición diferente. La pandemia, lógicamente, condicionó todo, imposibilitó que se concretase todo lo que se había previsto. Esperamos que ahora la cosa empiece a cambiar un poco. No, las esperanzas las mantengo en el sentido de que hay algo que me sigue impulsando. El intendente dio una mano muy importante en la concreción y en el acompañamiento para que la ordenanza que le otorgaba derecho a los remiseros después de 33 años, hacía 33 años que estaba la otra ordenanza, una ordenanza que hablaba de los derechos del agenciero, de los derechos del pasajero, no consagraba ni un solo renglón a los derechos y las necesidades
del remisero o remisera, no existían en la ordenanza directamente, como persona sujeta de derecho. En eso el intendente acompañó y eso para mí fue cautivante, fue sumamente alentador. Bueno, después ha habido una agachada, esperemos que sea una agachada aislada y que la comunidad ayude a que la cosa se vaya enderezando. Ahí, Javier, te meto justamente en el tema político. Espero que no te incomode. Pero digo, nosotros vemos, la verdad, tenemos, y quienes nos siguen creo que también tienen en claro que hay dos proyectos de país que son totalmente antagónicos. Ahora, en nuestro frente, en nuestro gobierno nacional y popular, en todas sus expresiones, intendencia, gobernación, incluso el gobierno nacional, hay tensiones, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se resuelven esas tensiones sin romper? Porque yo entiendo que existan, y te estoy hablando desde el plano político puntual, ¿no? Digamos, es como, acá estamos hablando y no nos escucha nadie, Entonces, es medio difícil decir, no, mirá, pero voto en esto, tuvo una agachada, pero bueno, votémoslo igual porque es del frente, porque es peor que gane el macrismo, como se llame ahora, PRO, no sé, Juntos, no sé cómo se van a llamar. Entonces digo, ¿cómo se resuelve eso vos como un hombre de la política, ¿no? Que te convertís en representante del pueblo, pero tenés una mirada política. Entonces, ¿cómo lo resolvés? ¿Cómo crees que es la mejor forma? Para no romper, para seguir ganando, ¿no? Porque estamos frente a una elección de medio término que es central. Bueno, puntualmente te puedo dar el ejemplo de lo que me pasó ahora, esta semana. Hoy es viernes, fue el día miércoles. Para mí lo ambiental es fundamental, no puede estar ajeno a las políticas de Estado la cuestión ambiental. Necesitamos conservar el lugar en el que vivimos para pensar en construir una sociedad más justa. Bueno, frente a eso me tocó pararme enfrente, en la vereda de enfrente, y me tocó que me acompañe el Movimiento Popular Fueguino, y entre el Movimiento Popular Fueguino había un candidato para las PASO que hoy está en las internas de Cambiemos. Bueno, tocó así. Ahora yo estoy convencido de que me paré en el lugar correcto, que era la defensa del ambiente, y poder involucrar a los vecinos y las vecinas del barrio, a ver si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con que le metan una estación de servicio en la entrada de su barrio, con los dificultosos que transitan en el barrio, que tapen una laguna histórica. Bueno, las tensiones se resuelven así, me parece, quedándome y marcando la posición cuando es de acompañar, acompañando, cuando acompañan el proyecto como el de los remiseros, agradeciéndolo por todos lados, el acompañamiento del intendente, y cuando se trata de un comercio para unos pocos, de un negocio para unos pocos, que va en contra de la comunidad, oponerme. Después veremos qué prima, ¿no? En algún momento habrá que hacer un balance y ver qué es lo que más aparece, lo que aparece de forma más recurrente. Si los negocios particulares o los derechos populares. Javier, clarísimo en tu respuesta. Te hago dos preguntas así al toque para seguir con esto que trae Luis de poder entender desde lo político lo que nos está pasando. ¿Cómo evaluás desde ese lugar el rol del gobernador de Tierra del Fuego y cómo evaluás al gobierno nacional encabezado por Alberto y Cristina? Es decir, ¿cómo los evaluás en este contexto de conflictos, de luchas ideológicas, de negocios individuales por encima de lo colectivo, por esto que vos mencionás adjetivás con la palabra agachadas, ¿no? ¿Cómo percibís tanto a quien está siendo el gobernador de Tierra del Fuego y a nuestros conductores a nivel nacional? O sea, digo, concretamente, ¿crees que en ellos también puede haber en algún momento agachadas? A nivel nacional entiendo que es muy difícil gobernar. Con los 4 años precedentes es muy difícil gobernar, y lo de la pandemia es un condicionante o un determinante para pensar en política, ¿no?
previo a la pandemia me generaba mucho entusiasmo, todo lo que había respecto al cooperativismo, todo lo que había respecto al cuidado del ambiente, todo lo que había respecto a motorizar nuevamente el mercado interno, mucha expectativa. Hoy es muy difícil evaluar en abstracto. La pandemia y los resultados de la pandemia están reflejados o cristalizados en cada acción, en cada concreción y en cada limitación, ¿no? Particularmente el impuesto a la riqueza, que fue uno solo, una sola cuota. Bueno, me parece que es un paso importantísimo, ¿no? En el sentido de empezar a constituir una idea de país más justa, ¿no? Y que no es una locura del kirchnerismo, del Frente de Todos, digamos, todos los que defendieron una concepción de patria lo han hecho. San Martín lo ha hecho, Güemes lo ha hecho. Entonces, bueno, tiene que ver con esto que ustedes planteaban, ¿no? Dos modelos de país antagónicos que vienen expresándose desde sus orígenes y que uno sigue conservando la esperanza de que el Frente de Todos pueda llevar bien alto las banderas de saber que para otorgar derechos populares hay que cortar algunos privilegios. Si la torta es una sola, hay que ver cómo se dividen las porciones. Y dentro del Frente de Todos hay muchos sectores que me generan mucho entusiasmo y otros que me generan menos entusiasmo, ¿no? Quien fue gobernadora de la provincia hasta hace un año y medio, hoy está en el Frente de Todos. Durante el macrismo estuvo muy pegada al macrismo. Bueno, también tiene que ver con la coparticipación, cómo llevan los recursos, los ATN. No voy a juzgar con tanta liviandad, porque no me tocó estar en semejante cargo de responsabilidad. Bueno, no sé si he respondido más o menos. Sí, sí, claramente sí, Javier. ¿Y cómo percibís, cómo evaluás al gobernador de Tierra del Fuego? Y lo veo un tipo bastante humilde, con algunos gestos que por ahí parecen pavos, ¿no? Pero que de alguna manera grafican alguna cuestión, ¿no? Como ir a tomar el avión, viajar como cualquiera y esperar en el salón donde espera todo el mundo el avión. Acá el avión es algo mucho más común que en Mar del Plata, ¿no? En Mar del Plata uno viajaba en colectivo o en tren. Acá el avión es algo común para cualquier laburante, para poder salir de la isla. Parece un tipo humilde, con mucha experiencia. En Río Grande ha cambiado bastante la ciudad, fue 2 veces intendente de Río Grande. Bueno, puedo decir que me agrada. Por ahí yo vengo, bueno, soy docente. Con los docentes la cosa no está del todo bien, pero me parece que le va a dar a la provincia una lista distinta a la que ha venido teniendo. O sea que ahí sí podemos sostener cierto nivel de esperanza, entonces. Sí, también en la intendencia, ojo, también en la intendencia. No, pero bueno, ahí discrepo y me pongo, entiendo que vos tenés una función, una posición donde vas conociendo algunas cosas que te hacen poder, hasta en algún caso, seguir teniendo esperanza con alguien que comete lo que vos definís como agachada. Yo desde este lugar del ciudadano común y a la altura de esta vida, también teniendo un rol, entre otros, de docente, ya las agachadas no las puedo soportar, y para mí el que comete una agachada pasa a ser alguien que está traicionando el deber de desarrollar todo lo necesario, con diferentes tiempos, con diferentes momentos, pero siempre en la línea de llevar lo necesario a la construcción real de un gobierno popular frente a una realidad que vivimos con tantos desocupación, altos índices de pobreza, etcétera, en una Argentina económicamente dependiente, con lo cual, digo, la construcción tiene que ser sin agachadas. Sí creo que, bueno, vos citás a los
a algunos de nuestros patriotas, que claramente muchos de ellos han hablado y claramente desde hace 200 años hablar de enemigos externos y hablar de enemigos internos. Nosotros, yo particularmente, y nosotros tenemos en claro que el enemigo interno hoy está relacionado al poder de una oligarquía en Argentina que siguió enriqueciéndose, que siguió manipulando, llevando adelante políticas asesinas, perversas en nuestra historia, y hasta hace poquito con sus representantes de la mano de Macri. ¿Reconoces en ellos a ese enemigo interno? No, sí, desde luego, desde luego. Desde luego, y estudiar un poco algo de la historia sirve para poder entendernos el presente. Al frente de todos se lo juzga cuando quieren avanzar sobre el Vicentín, pero los padres de la patria, hablé de Güemes hace un ratito, Güemes no tenía ningún reparo en permitir a los sectores populares que expropien tierras y que expropien ganado, ¿no? Y sacando la justicia del ámbito civil para llevarlo al ámbito militar, para que sean los propios camaradas del ejército de Güemes quienes juzguen a los soldados de Güemes cuando expropiaban tierra y expropiaban ganado. Y es uno de los padres de la patria. Y se lo hacía a quienes hoy están detrás del diario La Nación, detrás del diario Clarín, ¿no? Entonces, sí, obviamente, uno reconoce algunos límites. Clarísimo. Bueno, clarísimo, Javier, te agradecemos muchísimo. No sé si algún otro compañero tiene algo más para agregar o preguntarle a Javier. Veo que no. Te agradecemos muchísimo por haber compartido este momento con nosotros y por esclarecernos un poco eso que a la mayoría, creo, de los argentinos, tal vez no a los santacruceños que están muy cerca, pero creo que a la mayoría de los argentinos nos queda tan lejos de entender lo que es Tierra del Fuego, lo que es Ushuaia, ¿no? Y vos, como marplatense de nacimiento y fueguino por adopción, me debes entender a qué me refiero, ¿no? Con eso. Es como que allá es todo distinto, ¿no? Esto que decías, por ejemplo, del avión, o sea, que para nosotros es un lujo que a lo mejor ni siquiera lo pensamos, y para ustedes es una necesidad imperiosa poder tener a disposición el avión. O la calefacción. O la calefacción. ¿No? Estuve en la casa de mi madre en Corrientes, no existe el calefactor. Claro. Entonces, cuando hacía frío, adentro de la casa todo el mundo abrigado, con un pullover, con campera dentro de la casa. Son pocos los días de frío en Corrientes, pero con la humedad que hay, acá la calefacción es permanente, las 24 horas, los 365 días. No lo conseguimos sin calefacción, ¿no? Claro. Bueno, son dos mundos completamente diferentes en ese sentido. Así que bueno, te agradecemos que nos hayas traído un poquito de esa Ushuaia, que pronto yo al menos quiero ir a conocer en forma personal. Bienvenido. Nos volvemos a encontrar acá en este espacio el próximo martes, y gracias, compañeros, por haberme acompañado. No te vayas, quédate un minuto más en el Zoom, Javier. Gracias, Marcelo, gracias, Javier, gracias, compañeros. Gracias, compañeros, gracias. Gracias. Algo Javier. capaz para dejar ahí, Javier. Me hace pensar esto de la calefacción tan necesaria en la impulsión del tema de los subsidios a lugares donde pasan frío, ¿no? Qué importante. Bueno, eso es y no dejar que tanto avance, que son medidas que a veces nos olvidamos y son medidas para todos. Fundamentales. Fundamentales, y como vos decís, Nico, no nos tenemos que olvidar por ahí. Bueno, en el caso particular ya veníamos con el subsidio, pero hay muchas provincias más que lo necesitan, y que ese derecho se haya conseguido
hay que destacarlo y recordarlo permanentemente, es cierto. Acá en Mar del Plata, que no sufrimos el mismo frío que allá, pero también se sufre mucho el frío, la verdad que estamos muy agradecidos con que ahora nos hayan contemplado, porque ya las tarifas eran impagables. Bueno, hasta el martes, compañeros. Hasta el martes. Hasta el martes, compañeros. Hasta el martes. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.